¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo muy contento. Creo que muchos de vosotros estabais esperando que os intentara explicar bien el Toyota Corolla. Y después de 2 pruebas con este coche, creo que tengo la suficiente información interesante como para podértelo contar en un vídeo en el que vamos a intentar sacarle hasta la última gota al coche y poderte explicar de una manera muy directa y precisa aquellas cosas interesantes, mejores y peores que tiene el coche y cómo queda, por cierto, respecto a otros rivales interesantes. Voy a ir arrancando en tiempo real para que veáis el funcionamiento y los sonidos del coche, que es bastante llamativo. Cómo queda, como digo, respecto a rivales como por ejemplo un Volkswagen Golf o un Honda Civic con el motor 1.5 turbo de 180 caballos del que os he hablado en mi canal, en este vehículo híbrido que se está convirtiendo en un superventas. Y no solo eso, sino que le está mojando la oreja al que ha sido tradicionalmente en el mercado europeo el jefe que era y es el Volkswagen Golf, ¿no? Eso ya no es así en España. Y es que, para empezar, este coche en sus versiones de acceso, gracias a que es un vehículo puramente híbrido, al menos en las unidades que se venden aquí, tienes con etiqueta eco un compacto de calidad como es este Corolla por un precio de poco más de 20.000 euros, en los 20.000 y pico. La versión 125H, recordad que en España solo se venden dos. ¿Os estáis fijando la transición de aceleración que estoy haciendo ahora? Me voy a incorporar a una autovía y lo estoy haciendo todo en modo eléctrico puramente. Si se toca el acelerador con tiento, ahora se ha encendido el motor térmico, podemos maximizar el uso del motor eléctrico. Bueno, pues eso, hablando de motor eléctrico y motores térmicos, este coche, como sabéis, es un híbrido que tiene solamente dos versiones. Aquí entra ya claramente el motor térmico a funcionar y en el sonido, que espero que estéis escuchando. Una versión de 125 caballos, la 125H, y luego está la 180H, que ha tenido un pequeño cambio técnico y desde finales de 2019, principios de 2020, ya tiene 184 caballos de potencia. A estas versiones se ha añadido, con la llegada del GR Yaris, una versión GR también del Corolla, que es la que estáis viendo, que tiene montones de elementos decorativos que lo hacen bastante más atractivo, con aditamentos, pues para mejorar lo que es la estética del vehículo, ¿no? Sobre estos precios, entre los 20 que vale la versión 125, los 24 que vale la versión 180 o los 26 que vale esta versión GR, luego también hay carrocería familiar, por supuesto, que espero que sea objeto de otra prueba. Podéis entrar en carwow.es y configurar vuestro vehículo para ver cuál es el más interesante para vosotros y encontrar el máximo ahorro dentro de carwow.es. Ya sabes, el comparador de coches para encontrar el precio justo. Aquí nos dedicamos a informar sobre coches justamente para que puedas elegir la mejor opción, así que te recomiendo, si no lo has hecho ya, que te suscribas, le des a la campanita para no perderte ni un solo vídeo y estés atento a todo lo que va a venir en el canal. Bueno, sobre el Corolla os he ido anticipando un montón de información a lo largo y ancho del canal antes de llegar al mercado este coche, y ahora que se ha convertido en un superventas, vamos a ver cuáles son esos detalles que marcan la diferencia tanto en lo bueno como en lo menos bueno. Lo más importante de todo es que esta versión de 180 caballos, 184 como digo, que ha salido como gran novedad con un motor de 2 litros, por supuesto sigue siendo de ciclo Atkinson, es un coche que tiene un grado de utilización muy superior al de sus antecesores, específicamente Prius y específicamente Auris, que llevaban estos motores híbridos típicos de Toyota. Como bien sabéis, Toyota ha tomado una vía, un rumbo y una decisión completamente distinto al de sus competidores alemanes, especialmente Volkswagen, que es su grandísimo competidor, y es el hecho de que se ha centrado en la hibridación, y con la hibridación ha pasado del diésel y está pasando igualmente de los híbridos enchufables en esta categoría y generación en la que estamos ahora, e igualmente eléctricos. Y digo esto porque eso es lo que ofrece Volkswagen como alternativa a este coche: o vehículos de gasolina de hibridación ligera, o vehículos diésel, o híbridos enchufables o eléctricos. 4 opciones distintas, pero la opción de híbrido estándar, curiosamente, los alemanes han decidido todos que no les interesa. Probablemente porque han llegado tarde a ese mercado, aunque ellos dicen que no es una solución buena. La cuestión es que Toyota, apostando por ella desde hace 20 años, se ha permitido el lujo de convertirse en el mayor fabricante de coches del mundo y de no tener que hacer inversiones locas centrándose en una única tecnología que ha demostrado ser la correcta hasta la fecha. Y a día de 2021 el mercado le sigue dando la razón, ya con la vista y la mente puesta también en Toyota en el salto al vehículo eléctrico puro, pero entre medias han llegado aquí con un vehículo que está vendiéndose más que el Golf 8, al menos en España. Y para ello lo que han hecho es tener una versión de acceso como es el 125H, con un precio bastante interesante, con la etiqueta eco, un híbrido de verdad, y luego este 180 caballos que realmente es el vehículo más interesante de la gama, y lo es
porque gracias a ese aumento de la potencia y del par, siendo como es el sistema eléctrico muy parecido, este coche es más agradable de utilizar en aquello en lo que más flaquean los vehículos híbridos de Toyota, que es en el ruido que hay en el interior cuando aceleras. Europa, y específicamente España, es un territorio, un terreno muy distinto al japonés. Aquí tenemos muchísimas montañas, subidas y bajadas, tenemos velocidades medias más altas en autovía y en autopista, y ocurre que cuando pisas el acelerador con fuerza, este cambio de engranaje planetario, recuerda que este coche no tiene ni embrague, ni tiene correa de distribución, tiene unos engranajes que comunican y hacen que actúen de manera sincronizada o separada motor térmico, motor eléctrico y la máquina eléctrica que hay también de apoyo. Así que cuando aceleramos fuerte, el ruido que hay en el interior del vehículo puede llegar a ser alto y además extraño en el sentido de que no se corresponde con el aumento de la velocidad. Bien, lo que ocurre es que en la versión 125H, teniendo menos par y menos potencia, es más habitual que el motor térmico se revolucione entrando su sonido con fuerza dentro del habitáculo, porque el aislamiento no es precisamente tampoco uno de los fuertes de este coche, que en opción tiene vidrio laminado que ayuda a quitar algo de ruido del exterior. Yo lo recomiendo si puedes pagar esa opción. Lo que ocurre con la versión de 180 caballos, redondeando, es que se puede conducir con suavidad y silencio durante más tiempo, y que cuando tenemos que pisar para aumentar la velocidad, carril de incorporación, adelantamiento, subida, la entrega de potencia como en un cambio de variador continuo es totalmente continua, precisamente, valga la redundancia, no hay cambios ni interrupciones, pero también el motor se revoluciona mucho y sube el sonido en el interior. La versión de 180 caballos tiene más capacidad de empuje y por lo tanto tarda menos tiempo en llegar a la velocidad que le estamos demandando. Ese es un primer factor importante para conseguir un buen confort respecto a la versión 125H. Y en segundo lugar, por el hecho de tener más par motor, van a ser menos las veces en las que el motor va a tener que girar alto de vueltas, porque conseguimos la aceleración suficiente sin que se disparen las vueltas antes y con más facilidad en la de 180 caballos que en la de 125. Con todo esto, lo que te quiero decir es que desde luego, bajo mi punto de vista, si te puedes permitir llegar a la de 180 vas a tener un coche mucho más completo para circular en toda circunstancia, carretera y ciudad, mientras que la 125H yo la recomendaría sobre todo para una conducción dentro de ciudad y en carreteras de circunvalación, porque además es en esas circunstancias y esas condiciones donde más partido le vas a sacar a este coche en los consumos. Si eres una persona cuidadosa con la conducción dentro de ciudad, va a ser muy habitual que te muevas siempre en consumos entre los 4 y los 5 litros, lo que antaño daría un buen diésel, gracias a su capacidad para recuperar la energía en la frenada y volverla a aportar en la aceleración siguiente. Anticipándonos en las frenadas, estos coches hay que conducirlos de manera un poco distinta, pisando el freno más tiempo de lo habitual y con menos presión para ayudar a recargar energía en la batería en lugar de frenar en el último momento, algo que no debemos de hacer en ninguna circunstancia, es una buena manera de entrenarlo. De esa manera, conduciendo pues con una técnica adecuada, vamos a conseguir incluso a veces bajar de los 4 litros si lo hacemos muy bien. Y eso te va a ocurrir tanto con la versión de 125 caballos como con la versión de 180 caballos. Consumos entre los 4 y los 5 litros. Luego, cuando salimos a la carretera, realmente, respecto a un Golf 1.5 TSI o respecto a un Honda Civic 1.5 de 180 caballos, este Corolla de 180 caballos no va a ofrecer un ahorro de combustible, porque en estas situaciones no estamos prácticamente tirando de la batería cuando estamos yendo a una velocidad constante con el pedal en una posición fija. De hecho, un Civic, por ejemplo, a 120 km por hora, 130 km por hora, gasta menos que este Corolla 180. Y un Golf 1.5 TSI, por ahí van las cosas. Estamos hablando de velocidades medias de 120 km por hora, es decir, llevar unos cruceros un poco superiores, consumos en el entorno de los 6 litros y medio, entre 6 y 7 litros normalmente va a ser lo que nos va a gastar en carretera, que no es algo diferencial. El factor diferencial, como digo, lo vamos a sacar en conducción de circunvalación y sobre todo en ciudad, con frenadas y aceleraciones frecuentes, donde este coche va a marcar la diferencia normalmente. Bien, dicho todo eso, ¿qué tal va en cuanto a conducción? ¿Cuál es el nivel de agrado de conducción? Pues aquí hay buenas noticias. Me ha gustado mucho cómo está concebido este Toyota Corolla. En general, el coche transmite una sensación de solidez que es consistente, tanto en la forma en la que está hecho como en la forma en la que se conduce. Antes incluso de arrancarlo, y me explico, solamente por cómo suenan las puertas, ya transmite una sensación de estar bien acabado y bien hecho, que se corresponde con la sensación que da todo este panel que tengo aquí delante en cuanto a nivel de acabado, de cómo están ajustadas los remates y las piezas, muy bien por Toyota en este aspecto.
Y por último, a nivel de conducción, a nivel de dinamismo, lo que noto en el Corolla es que, siendo como es un coche cómodo, muy cómodo, como la mayoría de los Toyota, ha mejorado mucho en el agrado de manejo y es un vehículo que se desenvuelve muy bien en las curvas. Ha ganado un toque de agilidad sin perderlo en el confort. Y me parece que es uno de los coches que tiene muy buena relación entre cómo va en carretera en curva y cómo mima a los ocupantes en el interior. En ese aspecto está por encima del Golf y está por encima del Honda Civic igualmente. Probablemente en una conducción al límite, este sea un coche que tiende a irse de morro claramente y sea más subvirador, pero no por eso deja de ser un coche agradable de conducir. A mí me parece que la dirección, sin ser una maravilla, transmite lo suficiente, y lo que más me gusta es lo bien que te filtra del suelo. No es un coche especialmente blando, no es un coche especialmente duro, pero entre una cosa y otra está más tirando hacia los coches confortables. Y esa es una novedad muy interesante, por lo que aporta además a nivel de conducción, en la que no ha perdido, y no es un vehículo desequilibrado como le pasa a algunos coches, en los que por tender más al confort tenemos menos sensación de confort y además la carrocería balancea. Aquí en ese aspecto el coche es brillante, así que por ahí muy buenas noticias también. Yo estoy conduciendo ahora la versión GR, que es la más bonita, con estos asientos que entre otros detalles tienen pespuntes rojos, así que si te parece vamos a revisar un poco el coche por el exterior y te cuento cuáles son los detalles más interesantes que tiene esta versión, que es la más agraciada estéticamente. Esta versión GR Sport incluye elementos externos que le dan un aspecto diferencial. Tiene una parrilla con elementos oscurecidos, así como en los faldones laterales. Los difusores aerodinámicos son distintos, los asientos, como te he contado, también. Las llantas tienen un diseño que solo es de esta versión y hay otros elementos ornamentales como la palanca de cambios o cómo está terminada la parte superior de la instrumentación. Además, esta versión tiene la posibilidad de incorporar una suspensión pilotada con dureza variable. Igualmente, el coche tiene 3 modos de funcionamiento: Eco, Normal y Sport, en los que se prima más la eficiencia o se prima más la deportividad. Las diferencias al final no son tan grandes como en otros coches. Como no podía ser de otro modo, también está al día en lo que se refiere a sistemas de asistencia a la conducción. Tiene un frenado automático de emergencia, tiene alerta por presencia de vehículos en el ángulo muerto a través de un destello. Además, es capaz de tener un sistema head-up display con proyección en el parabrisas, un sistema de reconocimiento de las señales de tráfico y el programador de velocidad activo. Igualmente es posible contratarlo. Sin ir más lejos, yo estoy conduciendo ahora mismo un viaje de 250 kilómetros y el ordenador de a bordo me está marcando un consumo de 6,9 litros, yendo a un crucero de unos 130, pasando zonas muy montañosas y alguna aceleración fuerte que le he hecho. O sea que está en consonancia con lo que os estoy contando. Y terminando con el repaso al interior y hablando de lo bien hecho que está a nivel de acabados el coche, que me gusta mucho, 2 son los detalles más importantes que tienes que tener en cuenta si estás pensando en un Corolla. Y es que atrás, por la forma que tiene el coche y por el tamaño, con menos de 4,4 metros, y en el maletero flaquea. Las plazas traseras tienen un espacio bastante justo, tanto en anchura como para las piernas, como para altura. Es de los peores en ese aspecto. Igualmente el maletero no es muy grande, está siempre por debajo de los 360 litros, y en el caso de que compres la versión más potente, como estoy yo conduciendo ahora, de 184 caballos, el maletero se queda en poco más de 310 litros de capacidad. Ya hay coches en su categoría que tienen mucho más tamaño en el maletero. Bueno, es un peaje a pagar por las formas que tiene el coche, bastante contenidas, y por la caída de la trasera. Desde luego el espacio interior no es uno de los fuertes del Corolla y conviene, si vas a transportar a 4 personas, porque 5 pues no hablamos ya, que lo pruebes bien y que lo mires para ver si te vale para tus necesidades. Bueno, y por último, y no menos importante, me gustaría hablar del asunto del sistema multimedia. Está claro que los fuertes de este coche son lo bien que te aísla, más allá de que la estética te guste más o menos, lo bien que te aísla, y ese sistema de propulsión híbrido que funciona también en cuanto a consumos, aunque no es mejor que versiones anteriores híbridas de la marca Toyota de los últimos años. Más bien esto se ha tratado de aumentar las prestaciones y aumentar el agrado de conducción sin que el consumo suba, más que bajar más el consumo. En este aspecto, con las tecnologías de motor que ha desarrollado Toyota en la última generación, parece que ha alcanzado un tope que veremos si mantiene en el futuro, si cambia o se pasa ya a la electrificación directamente con más intensidad. Así que no va por ahí. Lo principal, como digo, es la solidez de construcción, lo bien que está hecho, lo bien que te aísla de la carretera sin perder sensaciones de control buenas del coche,
y lo bien que funciona el sistema híbrido en general con esas particularidades que me he encargado de describirte, espero que con suficiente exactitud. Aparte del asunto del espacio interior y algunos otros detalles, lo que desmerece, por supuesto, sobre todo es esta pantalla flotante y este sistema multimedia que está como entre 5 y 10 años atrasado respecto a otras marcas de coches. Es algo propio de las marcas japonesas respecto a las europeas. No han invertido a la velocidad que se ha invertido aquí en ese aspecto, y tenemos una pantalla táctil con una serie de botones alrededor de una calidad mediocre, que por lo demás no tiene nada especial de malo en cuanto a acceso de la información. Son los detalles, las grafías, la calidad de la pantalla, está claramente por detrás, lo cual es una lástima porque a nivel de acabados y de solidez, como digo, está bien hecho, con lo cual es un coche donde tienes marcadas bastante claras las diferencias. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo Toyota ha renunciado a darnos ningún tipo de información del estado de la batería para ayudarnos un poquito más a entender de qué manera se recarga mejor para tirar de ella, y lo que tenemos en su lugar, aparte de un indicador de consumo de combustible, es un puntuador de conducción que nos va diciendo pues qué tal lo hacemos a nivel de frenadas, a nivel de aceleraciones, a nivel de anticipación en la conducción, y nada más. No tenemos ningún tipo de información de la batería, algo sí que estaba en los Toyota Prius y en los Toyota de hace unos años. En fin, calidad de conducción, pues vale, bien, pero nada más. Y básicamente lo que nos ofrece la instrumentación igualmente son 3 puntos. Modo eco, no es un modo de conducción, sino un margen de utilización del motor térmico en el que estamos haciendo un consumo interesante, un modo power en el que se considera que estamos tirando de todo lo que tiene el motor, y luego una parte que es la parte charging en la que estamos recargando batería. Igualmente hay un chivato de EV que nos indica que estamos utilizando el motor eléctrico y por lo tanto no estamos tirando del motor térmico. A nivel de transiciones, de funcionamiento de toda la conjunción entre sistema térmico y eléctrico, este coche lo hace muy bien. Está claro que es un líder en el mercado en eso. En resumen, si buscas el vehículo más confortable posible, el Toyota Corolla es superior al Volkswagen Golf. En una conducción en carretera de curvas, el Golf transmite más información al conductor y mejores sensaciones llegados a ciertos niveles de ritmo. En ese aspecto, el Golf es mejor. Pero el Corolla no pierde agrado en la conducción en esas circunstancias hasta que no se va al límite. Sí, desde luego, eficiencia. Ahí el Golf le gana. Toyota se ha esforzado en el nuevo Corolla en hacer un vehículo mucho más agradable y más coche en general, lo que implica que es un vehículo perfectamente utilizable para cualquier tipo de conducción o viaje, especialmente en la versión de 180, que como digo, es la que yo recomiendo, salvo que tu conducción vaya a ser principalmente por la ciudad. En ese aspecto, tiene una relación valor de producto-precio muy interesante, siempre y cuando tengas en cuenta todas las particularidades que tiene este coche. Si algo tiene fácil el vehículo, es contar lo que es bueno o muy bueno de lo que no lo es tanto. Y una cosa importante por encima de todo es que la sensación de calidad de construcción que transmite, a pesar de estos detalles que desmerecen, como el equipamiento multimedia, que es algo que no tiene remedio y que pertenece al asunto de la filosofía japonesa, tenemos un coche con una nota y una valoración muy alta. Es de esos vehículos en los que tienes la sensación subjetiva de que van a aguantar bien el paso del tiempo en cuanto a desgaste. Es una sensación subjetiva que habría que corroborar de aquí 6, 8, 10 años, cuando ya estén trillados. Pero espero que llegue ese momento y que te lo pueda contar, así como también todos esos coches y noticias e informaciones que vienen a este canal próximamente. Ya lo sabes, suscríbete al canal, síguenos en CarWow en español y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.